Ayer estudiamos un tema bien interesante del Salmo 119. Hoy continuamos con la segunda letra. La letra del alfabeto hebreo es Bet, la que corresponde para hoy. Y el tema será: ¿con qué limpiará el joven su camino? Además, tendremos la hermosa interpretación que Daniel tendrá para nosotros: no volveré atrás. Con esta gran decisión esperamos que cada uno de ustedes pueda unirse y disfrutar este maravilloso tema.
Bienvenido a esta serie de conversaciones en relación al Salmo 119. Hoy vamos a hablar en relación a la letra Beit, que en el alfabeto hebreo significa casa, pero bueno, también significa una letra. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, gracias porque nos permites estar acá nuevamente y en este momento queremos que tu presencia se manifieste en nosotros mientras hablamos sobre estos versículos que están en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer hablamos en relación a que cómo nosotros podemos mantener los principios y los mandamientos de Dios si es algo complejo. A veces nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero en realidad es mucho más que eso. Tiene que ver con una entrega completa, una sumisión completa a nuestro Dios y que Él haga la diferencia. Hoy, sin embargo, vamos a ver que en los versículos que vamos a leer parece que el salmista ya ha logrado hacer ciertas cosas y en este contexto vamos a entender punto por punto lo que él quiere decir cuando escribió esta parte del Salmo. Así que vamos a comenzar con el Salmo 9 y dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y esta pregunta tiene demasiadas implicaciones. En primer lugar, ¿a quién le está haciendo la pregunta? ¿Al lector? ¿A Dios? ¿Es una pregunta retórica? ¿O en qué sentido está haciendo esta pregunta? Y cuando nos ponemos a ver el contexto completo del versículo, vemos que la respuesta dice: con guardar tu palabra. Así que cuando dice tu palabra, ya sabemos de quién es la palabra, de Dios. Así que la pregunta está hecha directamente hacia Dios. Es una conversación que el salmista está teniendo con Dios y le está diciendo: ¿con qué guardará o limpiará el joven su camino? Ahora, yo tengo algo para destacar acá, y es algo que nos va a ayudar muchísimo. En primer lugar, el con qué. Hay algo que nos va a ayudar a limpiar nuestro camino. Tú y yo como jóvenes, hay algo que nos va a ayudar a limpiar nuestro camino. Y si necesita limpiarse, ¿por qué es? Porque posiblemente está sucio. ¿Sabes? No sé si te has sentido alguna vez así como yo, pero en muchas ocasiones cuando cometemos pecados nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, sentimos tal vez que nuestra autoestima se baja por el hecho de que no nos sentimos buenas personas o dignos de estar delante de la presencia de Dios e inclusive a veces de la presencia de los humanos. Así que en este contexto, la pregunta es: ¿con qué limpiará el joven? Este detalle es muy importante porque pudo haber hecho el hombre, la mujer, la humanidad, las personas, pero dice el joven. Y es porque en la juventud hay muchas dificultades, en la juventud hay muchos desafíos. Y esto vamos a ir a Eclesiastés porque vamos a ver que la juventud es el centro de ataque y muchas veces, Proverbios todo está hecho específicamente para el joven, para que se dirija en el buen camino, para que se maneje bien. Inclusive Lemuel, Agur, todos ellos eran reyes jóvenes. Pero cuando ya vamos a Eclesiastés, vamos a ir a los últimos capítulos, al capítulo 11, versículo 9 dice: alégrate joven de nuevo en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahí vemos que en la adolescencia y la juventud es donde uno quiere hacer de todo, pero al final todo termina siendo vanidad. Y aquí viene el famoso versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces parece que estos consejos están siendo dados para aquellas personas que están comenzando la vida, que tienen un camino por delante. Por eso cuando en Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es porque hay un camino muy largo por recorrer y es necesario que el joven lo busque o busque la manera de consagrarse a Dios o de usar su vida sabiamente. Otra cosa interesante, dice su
camino. Su camino, no dice el camino, dice su camino. Tú y yo tenemos un camino. Dios nos dio un camino a cada uno de nosotros y nuestra vida no va a ser igual. De hecho, no tienes que buscar que tu vida sea igual a la vida de otra persona, porque Dios tiene un camino específicamente para ti, diseñado específicamente para ti con un propósito específico. Lo único que necesitas es en ese camino guardar la palabra de Dios. Si tú te mantienes en ese camino guardando la palabra de Dios constantemente, Dios te va a ayudar a que logres todos los objetivos o las metas que tienes para adelante. Ahora, la palabra camino. Camino te suena a un momento o a un proceso. Cuando nosotros estamos en un camino, ¿estamos en un lugar o estamos en un trayecto, en un transcurso? Sí, obviamente en cada momento vamos a estar en un lugar. Pero más allá de eso, el camino señala una dirección, va de punto A a punto B, tiene una dirección, tiene un propósito definido. Yo no me voy a meter en un camino que me lleve a un lugar donde no quiero ir. Así que el camino no solamente señala una dirección, señala un transcurso, sino que señala un propósito. ¿A dónde quiero llegar yo? Y en este sentido, su camino o el camino que Dios tiene preparado para ti, la única forma de que llegues y te mantengas en ese camino es con guardar la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día Satanás está intentando distraernos con lo que sea, desde tentaciones en las redes sociales, tentaciones en persona, distracciones, vicios. Todo eso lo está haciendo Satanás porque sabe que en la juventud es el mejor momento para nosotros mantenernos conectados con Dios. Pero también es el momento más peligroso, porque es el momento cuando nuestras fuerzas pueden ser usadas de la manera más efectiva también por Satanás. Así que por eso es importante que nosotros busquemos limpiar nuestros caminos con la palabra de Dios. Si en algún momento te sientes mal, recuerda, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces inmediatamente comienza a leer la palabra, intenta guardarla y buscar de Dios, y eso va a ser una gran diferencia. Sigue diciendo el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Y si recordamos ayer cuando hablamos en relación a esto, vemos que en el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pero entonces ya acá en el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Quiere decir que ya dio ese paso. No es solamente es que está bienaventurado, sino que dio ese paso y dice, con todo mi corazón te he buscado. Ahora, quiero que noten este tiempo verbal, te he buscado, porque hace referencia a algo que aconteció en el pasado y fue una acción en un momento específico. No te estuve buscando, no es un continuo, sino una acción que aconteció y allí pasó. Te he buscado, te he estado buscando, por así decirlo. Pero más que nada refleja un momento, cuando él buscó a Dios con todo su corazón. Y puede ser que nosotros también hayamos buscado a Dios con todo nuestro corazón. No sé si tú has tenido algún momento espiritual en tu vida donde después de sentirte muy mal, como que buscaste de Dios con todo tu corazón y te sientes bien, inclusive hasta lloras y entregas todo a Dios, pero a la semana, a los días tal vez, te das cuenta que estás viviendo tu vida nuevamente como antes, llena de pecados, de todo. Y esa es una lucha que todos nosotros estamos pasando, porque lo difícil no es buscar a Dios con todo nuestro corazón, aunque para algunos resulte difícil. Lo difícil es mantenerse en ese camino constantemente. Y por eso el salmista dice, no me dejes desviar de tus mandamientos. Él no dice, y no me voy a desviar de tus mandamientos. Dice, por favor, no me dejes desviar de tus mandamientos. Él ya se conoce. Él conoce su condición como humano y sabe que constantemente él se está desviando. Sin embargo, en este caso particular, él está haciendo referencia a que Dios es el único que hace la diferencia, y que cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, el único que nos puede ayudar a mantenernos en ese camino es Dios. Y si nosotros le clamamos a Dios reconociendo nuestra debilidad, recuerden lo que dice la Biblia, que el poder de Dios se manifiesta o se refleja en la debilidad del hombre. El poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que reconocer nuestra debilidad ante Dios es lo que nos va a ayudar a recibir esa ayuda que tanto necesitamos de parte de Dios.
Sigue diciendo el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si ustedes ven esto, se dan cuenta que a lo largo de todo el texto, desde que comenzamos ayer, vamos a darnos cuenta que la palabra corazón se menciona muchísimas veces. En el versículo 2 dice, y con todo el corazón le buscan. Después más adelante en el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Ahora el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué en mi corazón? En la Biblia la palabra corazón se utiliza no solamente por el hecho de que es este órgano que está acá, sino porque allí es el centro donde están las emociones, donde están los sentimientos. Cuando buscamos a Dios, cuando guardamos su palabra, no solamente tenemos que hacerlo desde un punto de vista racional, porque es lo que sabemos que tenemos que hacer, porque es lo que nos han enseñado, sino porque realmente lo sentimos, porque amamos a Dios, porque hay emociones involucradas en eso. Hay dos extremos en la vida espiritual. El primero es el de la razón solamente, que muchas personas, incluyendo los judíos en muchas ocasiones, eran así estrictos con la razón y esta es la ley, esto es así, Y en algún momento Dios le dijo, mire, misericordia quiero y no sacrificios, porque están dejando la parte sentimental, de compasión, de piedad por las otras personas por el formalismo de la letra, de la ley. Pero está también el otro extremo donde es toda emoción, todas sentimentalismo y poca razón. Ninguno de estos dos extremos es saludable. Sin embargo, cuando acá leemos que en mi corazón he guardado tus dichos hace referencia a la parte racional, que es lo que Dios dice, dónde está la palabra de Dios. Y en mi corazón es la parte emocional. ¿Cómo yo puedo guardar todo lo que está en la palabra de Dios con todas mis ganas, que me provoque hacerlo, con voluntad propia, con deseo sincero de hacerlo? Y eso es lo que hace la diferencia en el caminar cristiano, que estamos todos completamente entregados a servir a Dios y a amarlo. Dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta palabra acá, guardar, es interesante porque guardar se utiliza para proteger, para cuidar, para amparar, para estar allí. Yo no sé si ustedes sabían, pero el término hebreo que se utiliza para esta palabra, semor, también se utiliza por lo menos en Isaías para hablar de los vigilantes que estaban en los muros y ellos eran los que daban el anuncio a la ciudad de que venía un enemigo o alguna amenaza. Ellos estaban guardando la ciudad. En este sentido, si nosotros guardamos, no está haciendo referencia a que simplemente cumplamos la ley. Está haciendo referencia a que la protejamos, a que velemos por ella. Que cuando estemos en una situación difícil, nosotros apenas veamos la amenaza a la distancia, pongamos la alerta, pongamos la alarma, porque no queremos perder esta relación con Dios. Por eso cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos, esa palabra, he guardado, he vigilado, he cuidado tus dichos, he cuidado tu palabra. No quiero perderla, no quiero que se me vaya de mi vida, no quiero malinterpretarla, no quiero olvidarme de ella. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta que nuestra vida tiene que ser no cuán cerca puedo estar yo del peligro o cuán cerca puede estar el peligro de mí sin que yo dé anuncio o sin que yo me prepare o sin que yo me alarme, sino todo lo contrario. Apenas veo un pequeño riesgo de perder mi relación con Dios, automáticamente levanto las murallas, levanto todo y hago todo para mantenerme cerca de Dios y proteger los dichos de Dios en mi corazón. Así que esa es la actitud. Ahora quiero aclarar algo acá. Hay personas que son así, pero llegan a un extremo, por lo menos los judíos en el tiempo de Jesús, donde pusieron normas y reglas para proteger la ley de una manera tal de que se olvidaron de los sentimientos. Por eso acá la mezcla perfecta es, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón hace referencia a la parte emotiva, la misericordia, y los dichos hace referencia a la parte racional, como yo lo había dicho. Pero guardar es proteger. Y eso es algo que tenemos que hacer énfasis. Cuando tú veas en tu vida una tentación,
un peligro, algo que te puede alejar de Dios, pero todavía no es seguro si te va a alejar o no. Inclusive, por ejemplo, las redes sociales no son malas, pero si nos quitan más tiempo que el que le dedicamos a Dios, obviamente están reemplazando el lugar de Dios en nuestras vidas. Todo puede reemplazar el lugar de Dios en nuestras vidas, aunque no sea malo. El trabajo, el estudio, esas pequeñas cosas a la distancia que tú ves que te van a quitar el tiempo con Dios. Es mejor que tú levantes las murallas, es mejor que tú dejes el sonido de alarma cuando estás lejos y te prepares bien para enfrentar esa situación, a que tú digas, no, esto no está mal, esto va a estar bien, todo va a estar bien, yo voy a mantener mi relación con Dios, y ya cuando estés cerca la amenaza y ya no sepas qué hacer y dejes el sonido de alarma, ya sea muy tarde y lleguen a la ciudad. Hoy Dios nos está diciendo que guardemos sus dichos en nuestro corazón. Y la forma de guardarlos es protegerlos, cuidarlos. Sigue diciendo el versículo 12, bendito tú Jehová, enséñame tus estatutos. Porque no es solamente que que Dios no nos permita desviar, sino que Él es el que nos va a enseñar cómo cumplirlo. A veces nosotros decimos, bueno, nosotros hacemos nuestra parte de buscar a Dios con todo nuestro corazón y después es el que no nos ayuda a desviar. Pero en realidad Dios también es el que nos enseña cómo cumplir los estatutos, cómo cumplir sus testimonios. Y por eso, al final, lo único que nos queda es decir, bendito tú Jehová. Porque no hay nada en mí que me permita acercarme a Dios, sino simplemente Dios obrando en mi vida. Y yo lo único que tengo que hacer es dejar que Dios obre en mi vida y de esa manera Él va a hacer esa diferencia. Dice después, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Ahora, vean la consecuencia natural. Dice, con todo mi corazón te he buscado, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿A qué te suena contar los juicios de tu boca? No es contar 1, 2, 3 y contar todos los juicios. Contar hace referencia a comunicar los juicios de Dios, la ley de Dios, comunicar la palabra de Dios. Y con sus labios, de una manera verbal, no fue solamente con el testimonio. Hay mucha gente que dice el mejor sermón es el testimonio, y es verdad. El mejor sermón es una vida cambiada, una vida transformada, que tú vivas el cristianismo. Pero eso no excluye que también tengamos que comunicar con nuestros labios de esa verdad, de ese Señor que nos salvó, que nos está ayudando. Y si nosotros vamos al ejemplo de Jesús, Jesús predicó con el testimonio, pero también predicó con su boca, con sus labios. Una consecuencia natural de buscar a Dios con todo nuestro corazón es contar de los juicios de Dios con nuestros propios labios. Ahora, interesante la terminología que usa acá, porque en vez de decir, con mis labios he contado tu palabra o tus leyes, dice los juicios de tu boca. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios no solamente son promesas, sino también son juicios sobre el pecado, porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 14, ya nosotros sabemos que la misión que Dios nos ha encomendado es esta. Apocalipsis 14, versículo 7. Está hablando del mensaje de los tres ángeles. Y dice, el primer ángel decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que la hora de su juicio ha llegado, dice acá el versículo 7. Y en este caso dice, con tus labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿En qué consiste contar todos los juicios de la boca de Dios? Consiste en simplemente comunicar la palabra de Dios, simple y plana como está acá. No intentar maquillarla, no intentar suavizarla, no intentar ponerla más dura de lo que es. No. Limitarnos a contar no solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino lo que Dios tiene acá en la palabra para la humanidad. Y a través de eso vamos a estar reflejando a través de nuestras obras que Dios mora en nuestro corazón y que estamos protegiendo en nuestro corazón la palabra viva de Dios que nos cambia y nos transforma. Dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. Y esto es bien llamativo porque las riquezas, a veces la gente dice, las riquezas no dan
la felicidad, pero prefiero estar triste con dinero que feliz sin dinero. Y en algunas situaciones se entiende porque la pobreza no es buena, a nadie le gusta la pobreza. Sin embargo, cuando tenemos una visión un poco más espiritual de las cosas, nos damos cuenta que nuestro Dios, nuestro Rey, es el dueño de toda la plata y de todo el oro. Y si Él quisiera, en algún momento Él nos pudiera dar lo que nosotros necesitamos. Pero las riquezas no nos van a comprar una relación con Dios. De hecho, las riquezas, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, así como se dice en el Nuevo Testamento, lo dice Jesús. Es más difícil eso. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros sabemos eso porque el dinero, aunque no es malo, afecta en la mente del ser humano. Una persona que fue pobre y después tiene dinero afecta su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de ver a la gente, a los amigos. Pero en este caso particular, el salmista dice: me he gozado en los caminos de tus testimonios más que de toda la riqueza. ¿Cómo nos gozamos en los caminos de tus testimonios? Simple. Esa es nuestra alegría, esa debe ser nuestra alegría. Buscar a Dios, mantenernos en constante comunión con Él, pensar en lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el gozo de la salvación. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay nada más que necesitemos. No existe dinero, no existe nada que pueda suplantar la alegría que Dios nos puede dar cuando nos entregamos por completo a Él. Así que en este sentido, vemos que la alegría que Dios nos da es mucho mayor que cualquier otra cosa. Si tú estás luchando por riquezas, por fama, por lo que sea, acuérdate que eso no te va a dar la felicidad. Pero el gozo que te da Dios es algo que es irreemplazable y que obviamente el rey, en este caso el salmista, lo prefirió. Prefirió una comunión con Dios antes que todas las riquezas y todo el botín de las guerras que él tenía. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En primer lugar, la palabra meditar es bien interesante porque hoy en día se utiliza mucho la meditación trascendental y todo lo demás, pero la meditación bíblica consiste en constantemente estar pensando en la ley de Dios. Que cuando estemos en nuestro día a día recordemos qué quiso decir Dios con esto. ¿Por qué estoy viviendo esta vida si la Biblia me dice esto? O Señor, gracias porque revelaste tu verdad en tu palabra y si no tuviéramos la Biblia, ¿qué sería de nuestras vidas? Constantemente estar meditando en la palabra de Dios. En eso consiste una relación diaria con Dios. Que aunque no estemos orando técnicamente hablando de rodillas, esa comunicación con Dios es una oración. Y entonces no es solamente meditar, sino considerar tus caminos. Y esto es interesante porque al inicio nos habla de el joven y su camino y ahora habla de los caminos de Dios. Y es que el camino de Dios para cada uno de nosotros es la solución. Es la solución para nuestros problemas, porque a veces nosotros queremos hacernos nuestro propio camino. Pero el camino que Dios tiene para nosotros, que ese sería el camino del joven, es mucho mejor que el camino que nosotros podemos tener para nosotros mismos. Déjenme, les comparto acá una cita que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 55. Y está hablando nuevamente de que nosotros tenemos que buscar el camino de Dios, de con que el joven limpiará su camino, pero en este caso es todas las personas, cómo limpiaremos nuestro camino. Y Isaías 55, versículo 6 en adelante dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y vean lo que dice acá el camino. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que el joven en Salmo 119 estaba pidiendo que Dios, o con qué limpiará el joven su camino, cuando ya comenzó a buscar de Dios, cuando comenzó con todo su corazón, ahí simplemente necesita limpiar el camino. Pero cuando una persona está mal, lo que tiene que hacer es dejar el camino completamente, el camino por donde estaba yendo, y dirigirse hacia el camino que Dios tiene para él. Por eso, cuando dice el joven su camino, hace referencia al camino que ya Dios le dio para su vida, pero al mismo tiempo ese camino es mejor que el camino que el ser humano puede tomar, que es una dirección totalmente equivocada. Y dice: porque vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona, simplemente hay que buscar de Dios. Y aquí viene el versículo al cual
quería hacer referencia. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vemos que los caminos de Dios son muchísimo mejores que nuestros caminos. Y si nosotros le decimos, Señor, por favor, dime el camino que tú quieres que yo siga, muéstrame el camino, porque yo sé que tú me creaste con un propósito y tú tienes una meta para mí. Yo quiero agarrar ese camino para poder llegar a la meta que tú tienes para mí. Y es por eso que hay que considerar los caminos de Dios, porque al considerar los caminos de Dios, nuestro propio camino se endereza y se limpia. Termina el versículo 16 diciendo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No es solamente alegrarse en los estatutos de Dios, sino también mantenerlas acá, que no sea algo de un momento, sino mantenerla constantemente. Y déjenme hacerle una comparación. El versículo 8, lo que estudiamos ayer, termina diciendo, no me abandones enteramente, como que si en realidad Dios fuera el que nos abandonara. Pero acá, una vez que el salmista ya tiene una relación más cercana con Dios, dice, no me olvidaré de tus palabras. Él reconoce que en realidad cuando él se sentía abandonado por Dios, él era el que se había olvidado de las palabras de Dios. Y cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y de sus promesas y de sus verdades y de su amor, obviamente nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin esperanza. Podemos tener riquezas, podemos tener amigos, familia, dinero, lo que sea, pero nos sentimos solos. Pero cuando estamos con Dios y nos acordamos de la ley de Dios, nos regocijamos en sus estatutos, nos gozamos, nos alegramos en los estatutos de Dios. Así que este es el paso que da una persona, o el joven en este caso, cuando busca guardar la palabra de Dios con todo su corazón. Atesórala en tu vida, búscala, estúdiala, no simplemente léala para calmar tu conciencia, estúdiala, busca la profundidad y Dios te va a mostrar sus mandamientos, su plan para tu vida, el camino que Él tiene para ti, que es mucho mejor que el que tú tienes, o si ya tomaste el camino que Dios tenía, va a ayudar a limpiarlo para que puedas llegar a la meta sano y salvo. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias porque no solamente nos muestras lo que tenemos que hacer para encontrarnos contigo, sino que también nos muestras que a pesar de que ya nos hemos encontrado contigo, muchas cosas pueden fallar y por eso te necesitamos constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Fácil es casarse, pero difícil es mantener un matrimonio. Fácil es comenzar una carrera, pero difícil es terminarla. Y digo fácil en comparación, porque en realidad tal vez algunos están luchando con esos temas, pero lo importante, Señor, es que tú estés en todo el proceso, en el inicio, en el desarrollo y en el final de nuestros caminos, de nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón y que nuestro camino esté limpio para cuando tú vengas, nosotros podamos directamente ir a abrazarte y decirte gracias, Señor, por estar con nosotros todo este trayecto. Ayúdanos a gozarnos en esto más que en las diversiones mundanas y a confiar siempre en tu voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.